Ahora que estamos hablando acerca de sincronizar cosas, un detalle que os habréis fijado es que a diferencia de la interfaz gráfica de GitHub Desktop, aquí no tenemos una forma sencilla de hacer sincronización en los dos lados. Me explico, cuando en GitHub Desktop pulsamos el botón Sync, se sincroniza en los dos sentidos, es decir, si alguien ha comiteado nuestro proyecto, por ejemplo, porque trabajan múltiples personas en él, se van a descargar también esos cambios en nuestro ordenador. Eso es algo que si cerramos GitHub Desktop con la línea de comandos no vamos a poder conseguir con un único comando. ¿Por qué? Porque no existe como tal una noción de sync. Simplemente que en GitHub Desktop cuando hacemos un sync lo que estamos haciendo es un push, como os he enseñado en el anterior vídeo, y un pull, que es básicamente cuando recuperamos código de internet, en este caso de nuestro repositorio. Para ello lo que voy a hacer es mostraros un pequeño secretito porque no lo quería contar todavía, lo voy a dejar para una parte más adelante de este tutorial, y es que la web de GitHub también deja editar código. ¡Qué sorpresa! Pero básicamente nosotros, si estamos examinando un archivo desde la página web y tenemos la sesión iniciada, le podemos dar al botón del lápiz para editar un archivo. Así, si por ejemplo queremos hacer una modificación rápida y no estamos en casa, pues podemos hacer un pequeño cambio. Por ejemplo, somos el estudio fotográfico Photocall 2000 y con poner aquí el mensaje del commit directamente, como si fuese prácticamente a la interfaz del ordenador, pues podemos hacer un commit directamente sobre nuestro proyecto. Fijaos, ya está hecho el cambio. Entonces, claro, ahora ¿qué ocurre? Que nuestro proyecto está fuera de sincronización. ¿Por qué? Porque hemos hecho un cambio desde la web que no se ve reflejado desde nuestra terminal. Si yo examino el estado de mi proyecto, me dice que está bien, pero si yo abro en mi editor el archivo index, no me dice el mensaje que yo acabo de poner en la página web, porque no lo tenemos sincronizado. Así que para sincronizarlo, lo que voy a explicaros es cómo podéis usar el comando pull, que es justo lo contrario que lo que hace push. Push envía, pull descarga. ¿Vale? Entonces, si yo ejecuto el comando git pull, que funciona exactamente igual que como hemos visto con push, es decir, yo ahora pongo el nombre de mi remoto, por ejemplo Origin, o cualquier otro remoto que tenga configurado y que podéis examinar mediante la herramienta git remote, puedo descargar código de una rama remota, como es master, dentro de la rama en la que estoy. ¿Vale? Es decir, que esto lo que va a hacer es descargar lo que hay en la rama remota master, incluyendo la modificación que acabo de hacer, dentro de la rama en la que me encuentro ahora mismo. Así que si yo le pulso, pues se va a conectar y me va a decir que básicamente alguien ha hecho una modificación sobre el archivo index.html. Y si miro en el log con la herramienta git log para ver el historial, qué es lo que ha pasado, me dice que alguien ha hecho una modificación al update index.html y que ha sido básicamente Gonza. Entonces, si yo ahora recargo la página, tengo ese cambio que habéis visto antes ya descargado en mi ordenador automáticamente. Entonces, siempre que vayáis a trabajar es conveniente de alguna manera hacer algún tipo de sincronización, y si lo hacéis desde la línea de comandos, eso se hace mediante pull, ¿vale? Es muy recomendable, sobre todo porque os va a ahorrar mucho dolor de cabeza también si tenéis muchos ordenadores y trabajáis, por ejemplo, en casa desde un portátil y luego en otro ordenador desde un sobremesa. Es muy común a veces hacer unos commits, olvidarse de que tienes commits en otro ordenador, intentar hacer un push, ¿vale? Y el sistema os lo va a rechazar, ¿vale? De hecho, os voy a enseñar una cosa, y es que si yo hago una modificación directamente desde la web, ¿vale? Por ejemplo, cambio somos por este y hago otro commit, y ahora yo, sin haber sincronizado estos cambios, intento hacer otra modificación, si intento hacer un push me va a dar un conflicto, ¿vale? Me va a decir, pero no un conflicto como los de las ramas, de simplemente decir no puedo juntarlo en este momento. No, simplemente me va a decir que no puedo hacer un push porque es que no está sincronizado. Entonces, es un detalle muy importante acordarse de hacer un pull antes de empezar a trabajar para asegurarse de que tenemos siempre lo último de lo último, ¿vale? Si yo cambio el mensaje, por ejemplo, pongo en esta web, podrás ver todos nuestros trabajos, e intento hacer aquí un commit, pues como habéis visto con git, podría hacer un git add punto para agregar todos los archivos, pero si directamente lo que quiero es que todos los cambios que he hecho se comiten, pues simplemente puedo escribir git commit -a para agregar todo y luego una m para indicarle que voy a hacer un mensaje como el que os he enseñado anteriormente. Pues puedo decir cambiamos el mensaje del encabezado, ¿vale? Pero claro, aquí tenemos un problema del historial bastante gordo, porque
tenemos un commit en común, que es el último que habíamos hecho antes de la sincronización, pero claro, ahora tenemos la web con un código por un lado, el ordenador con un código por otro lado. Si yo ahora intento hacer un push, me va a decir el servidor que no. ¿Veis? Me va a decir error al actualizar algunos remotos, se han rechazado las actualizaciones porque el remoto contiene trabajo que no tienes localmente. Y te dice básicamente lo que tienes que hacer, un git pull, ¿vale? Así que si no hacéis un pull antes, lo vais a tener que hacer después. ¿Cuál es el problema de hacerlo después? Por dentro, tal y como funciona Git, el pull es básicamente como hacer una especie de mezcla entre una rama remota y una rama local. Y si habéis visto la parte en la que hablo de ramas dentro de mi tutorial de GitHub para interfaces gráficas, o si no, vais a ver en los siguientes 2 o 3 vídeos que hablo acerca de cómo trabajar con ramas directamente desde la línea de comandos, si yo ahora hago un pull, me va a hacer una fusión que además puede dar incluso conflictos. O sea que no cometáis errores, evitad tener problemas a posteriori. Siempre aseguraros de estar trabajando con lo último que tenéis y así os evitaréis muchos dolores de cabeza, la verdad.